crudo y, para los próximos años ya han salido algunos pronósticos que antes del 2030 se va a tener que importar gas. Por lo tanto, como Bolivia, creo que el tema del hidrógeno verde, a pesar de la importancia del tema de descarbonización, creo que es mucho más importante ver cómo el hidrógeno pudiera ser una solución a la seguridad energética del país. Voy a empezar un poquito con el tema de descarbonización. Creo que es muy importante ubicarnos en la realidad que tenemos a nivel mundial. IPCC es un estudio que se hace todos los años, se juntan los 100 investigadores en el tema de cambios climáticos para ver cuáles son los escenarios en los cuales nos encontramos. El último que ha salido el 2023 ha mostrado esta gráfica en la cual la línea gris son las políticas, si nosotros seguimos con las políticas actuales, entonces la temperatura, ustedes saben que la temperatura máxima hasta el 2050 debería ser de 1,5 grados centígrados. Si no se aplicaran las políticas de cambio en transición energética, significaría que podríamos subir hasta 3 grados centígrados y lo más importante es que los cambios serían irreversibles. En el caso como ahora, que ya se están realizando políticas climáticas que son bastante ambiciosas, entonces estaríamos en la línea azul. Teóricamente estaríamos en la línea azul, como ven, para el 2050 estaríamos, si se aplican, estaríamos en una posición de net zero, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de que se siga postergando la aplicación de esa transición, como ven acá en la línea amarilla, significa que para poder conseguir lo mismo ya estaríamos en el 2060 y esta transición sería muchísimo más costosa porque tendría que ser mucho más abrupta. Y generaría un incremento de 2 grados centígrados al 2050, lo cual significa que o hacemos cambios drásticos actualmente o realmente vamos a pasar mucho calor en los próximos años. Es una broma. Bueno, esto también creo que es muy, muy importante. Es el tema de cuál entonces sería esas estrategias aplicado tanto, por ejemplo, en el tema del transporte como el tema del suministro de energía. Como ven en la curva, el azul sería el suministro de energía para poder llegar al 2050 con ese net zero. Entonces, tendríamos que al 2028 las emisiones por CO2 se tendrían que reducir a la mitad. Y en el tema del transporte es a partir hasta el 2040. Miren, 2028 estamos hablando de 4 años más, con lo cual realmente las cifras son alarmantes. ¿Cuáles serían entonces las acciones concretas para poder llegar a un grado centígrado? En el caso de carbón, petróleo y gas, se tendrían que reducir un 100% en el caso del carbón, un 60% en el caso del petróleo y un 70% respectivamente en el caso del gas al 2050. Como ven, realmente analizando las matrices energéticas que tenemos actualmente en el mundo, son números realmente muy ambiciosos. ¿Cuál es el dato actual? Ha salido un informe hace 2 días, por eso he puesto mayo del 2024, en el cual dan números alentadores porque dice que en 2 décadas se ha pasado de 19% al 30% en contribución de renovables. Tense cuenta que necesitamos al 2028 llegar mucho más allá. Y en la Unión Europea el 44% de la electricidad ya se generó con energías renovables. Por lo tanto, se ve ese esfuerzo que se está realizando y la pregunta es si realmente vamos a poder llegar a esos números. Uno de los grandes problemas son las inmensas inversiones para poder llegar a reducir esas emisiones de CO2. Esto dentro del mismo estudio se ha analizado que para llegar al 2050 se necesitarían 275 trillones de dólares, lo cual significaría que anualmente se tendría que invertir 9,2 trillones de dólares. Si ven acá la gráfica, lo que he metido en el recuadro es lo que realmente se está invirtiendo y lo que es en gris, lo que realmente se debería invertir.
Y cada año que va pasando, si no se invierte, significa que los siguientes, este 9.2 trillones van a generar, se van a ir incrementando. Por lo tanto, como ven, estamos hablando de que vamos contra el tiempo y vamos con inversiones cuantiosas. Este estudio es el estudio de IRENA, en el cual lo que he querido mostrar es cómo se pretende pasar del 2020 al 2050 en esa transición energética. Esta es la posición del 2020. Como ven, la cantidad total de consumo de energía es muy parecida del 2020 al 2050, pero sin embargo en el 2020 ven que el 63% es energía fósil, que sería sucia en cierta manera, y el 22% es energía, electricidad directa, 6% biomasa y 4% otros. Sin embargo, miren, por ejemplo, al 2050, la energía fósil se tiende a reducir a un 12%, la energía eléctrica pasaría de un 22% a un 51%, así que significa que todos los eléctricos van a tener muchísimo trabajo en los próximos años. Y acá se dan cuenta que se incluye el tema del hidrógeno con un 14%. Debido a que el hidrógeno se tiene que producir con energía eléctrica renovable, significa que esta energía eléctrica también sería renovable, estaríamos hablando de un 65% de la matriz que tendría que ser con energía eléctrica. En la COP del 2023, que ha sido el año pasado, se ha puesto este target. En el 2030 se necesita triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Entonces, esos son targets que realmente los países están queriendo implementar a partir de este año. Como ven, entonces, la importancia de la energía eléctrica y el hidrógeno. ¿Y por qué el hidrógeno? Bueno, antes que entrar en el tema de hidrógeno, necesitamos ver la realidad de Bolivia. Y la realidad de Bolivia este es el estudio de jubileo del 2019, este es el estudio de Fundación Solón, el 2020. Como ven acá, por ejemplo, el tema de gas natural es un 82%, para el 2020 ha bajado un poquito, 80%. El crudo estaríamos hablando de 13% y aquí estaríamos hablando de 12%. Pero si se dan cuenta, la matriz energética ha variado muy poquito. Y las energías renovables, como ven acá, estaríamos hablando de un 0,13 y acá estaríamos hablando de un 0,16. Se va incrementando, pero no con la suficiente celeridad. Si ven acá, estos serían todos los países que están en Sudamérica. Y ven que realmente la matriz energética de Bolivia es realmente muy dependiente de la energía fósil. Y tanto en lo que es la energía primaria como es la energía final. La energía final, imagínense, un 92%. Imagínense Paraguay, es realmente una envidia, ¿no? 0% de energía primaria. Y esto no solamente muestra que nuestra matriz energética es sucia, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo el gran problema es que depende demasiado de una energía que en los próximos años va a ser muy escasa en el país. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo conseguir que ese 88 y ese 92 se reduzcan, pero hay que sustituirlo con nuevas energías. ¿Y cuáles serían esas energías? Energías renovables y el tema de hidrógeno. Un poco, bueno, como soy la primera que expositora, entonces un poquito voy a dar también algunos detalles sobre el tema del hidrógeno, porque no todo el mundo está al tanto. En realidad, el hidrógeno va a ser el sustituto del gas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que todos los usos que tiene ahora mismo el gas pudiera hacerlo el hidrógeno. ¿Y cómo se produce el hidrógeno verde? Simplemente con agua se pone electricidad y de ahí con un electrolizador sale hidrógeno y oxígeno, como ven acá. Tengo las moléculas de agua más electricidad y se disocia entre oxígeno e hidrógeno. Como ven, la cantidad de agua no es mucha. Estos 9 kilos son solamente para el proceso del electrolizador, pero la cantidad de electricidad sí es bastante considerable. Entonces, cuando se produce con agua y esa electricidad es renovable, es decir, una electricidad verde, entonces hablamos sobre el hidrógeno verde. Entonces, estos son los diferentes colores y acá estaríamos nosotros. Negro, marrón y gris serían con gases, generan emisiones de CO2. El hidrógeno azul es el mismo proceso del gris, pero se hace captación de CO2,
que ahora mismo se está trabajando mucho en países como, por ejemplo, Gran Bretaña, para reducir su emisión de CO2. Y lamentablemente Bolivia, la única opción que tiene para hacer hidrógeno verde es el tema de energía renovable, porque el hidrógeno azul necesita gas y lamentablemente nosotros no tenemos gas. Entonces, el hidrógeno verde va a ser la única opción en hidrógeno que vamos a poder utilizar a futuro. Y esta sería la cadena de valor. ¿Por qué es importante la cadena de valor? Porque nos vamos a dar cuenta de de los diferentes pasos y los problemas o oportunidades que vamos a tener para utilizar el hidrógeno. La primera pregunta, y es la que siempre sale, es ¿cuándo utilizar el hidrógeno, como hemos visto, o cuándo utilizar la energía eléctrica? Existen tres maneras de descarbonizar la matriz energética. Primero sería el tema de eficiencia, el tema de energías renovables con la electrificación y por último serían las moléculas verdes, que sería el hidrógeno y todo lo que serían sus derivados como amoníaco o metanol. Y esto es muy importante y esta flecha es imprescindible. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Eficiencia energética. ¿Se acuerdan que en el anterior slide que hemos puesto que la COP se ha dicho que se tiene que disminuir que se tiene que duplicar el esfuerzo en eficiencia energética? ¿Por qué? Porque es lo más barato. Lo más barato es ver dónde podemos reducir el consumo de energía o cómo hacer más eficientes los procesos. Por lo tanto, cuando Bolivia tenga que analizar el tema de eficiencia, de hecho ya se está haciendo, hay que analizar mucho sobre el tema de eficiencia. Y luego vendría el tema de electrificación. ¿Cuándo estaría el tema del hidrógeno? El hidrógeno solamente es en aquellos casos donde la electricidad no pueda utilizarse. ¿Por qué? Porque la electricidad es mucho más barata. Dense cuenta que el hidrógeno se produce a través de la electricidad y por lo tanto es un paso más. Cuanto mayor es el proceso, pues más se encarece. Por lo tanto, siempre que se pueda, energía eléctrica y cuando no se pueda, hidrógeno. ¿Cuándo vamos a poder utilizar el hidrógeno? Siempre y cuando la electricidad, como le he dicho, no se pueda utilizar. Por ejemplo, supongamos en el tema de industria química, en el tema de industria pesada, como tema de cementera. En este caso se utilizan las temperaturas a las que funcionan los hornos suelen ser 1000, 1200, 1300. Con electricidad, las temperaturas que suelen ser máximas suelen ser 600 o 700 grados. Por lo tanto, en estas industrias la única manera de poder sustituir el gas tendría que ser utilizando hidrógeno. Igualmente en el transporte, ¿de acuerdo? En el transporte teníamos barcos, tenemos aviones, tenemos coches, tenemos trenes, camiones o tenemos buses. Es sabido de que hay coches a hidrógeno, pero no es lo más eficiente, porque los coches a electricidad son mucho más eficientes. Por lo tanto, el hidrógeno tendríamos que utilizarlo en aquellos otros transportes donde no se pueda utilizar la electricidad. Por ejemplo, en el tema del tren se puede utilizar la electricidad, por lo tanto, el tema de hidrógeno quedaría en una segunda opción. Alemania ha querido hacer un cambio en sus trenes en hidrógeno y al final, después de gastar 100 millones de dólares, se ha dado cuenta que no es eficiente. Así que como ven, ahora estamos en un tema muy complicado porque el tema de la electrólisis es una tecnología muy inmadura todavía. Por lo tanto, se van a ver muchos estudios de ensayo y error. El hecho de que el tema de hidrógeno se esté desarrollando en proyectos pilotos es por la necesidad de saber si funciona o no funciona con pequeñas cantidades de inversiones. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de barcos, definitivamente es muy difícil que un barco pueda funcionar con electricidad. Entonces, ahora mismo los barcos, la opción va a ser el metanol y en el tema de aviación va a ser los SAF, que son combustibles sintéticos, ¿de acuerdo? Otro de los aspectos que sería el tema de calentar y también se puede utilizar el hidrógeno como generación de energía eléctrica en caso de backup, por decirlo de alguna manera, pero es más caro, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería la cadena de valor? Tenemos entonces acá, se produce la energía eléctrica, se produce con la energía eléctrica renovable, se produce la electrólisis, tenemos el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno se puede utilizar de manera directa, como si fuera el gas, y de hecho
uno de los proyectos que ya se están realizando es mezclar, blending, mezclar el gas con el hidrógeno para poder ir sustituyendo el gas. Y es uno de los elementos que el Ministerio considera que debe ser uno de los pilares en la estrategia de hidrógeno que va a ser presentada, esperemos, en las próximas semanas. En el caso de que necesitemos transportarlo, lo podemos transportar por barco, por camión o por ducto. Y tenemos también el tema de almacenamiento. Cada uno de estos les aseguro que es una conferencia completa. Entonces, simplemente que ustedes entiendan lo que es la cadena de valor. Y el tema de la transformación creo que es muy, muy interesante, porque, por ejemplo, el amoníaco, que es un fertilizante, se utiliza el hidrógeno más el nitrógeno y se produce amoníaco. Por ejemplo, ahora mismo el amoníaco está siendo producido, por ejemplo, en Brasil, lo están utilizando, ellos importan amoníaco, metanol, entonces van a producir con hidrógeno. Y ya existen varias plantas pilotos en Chile para luego generar explosivos para la minería. En el tema, por ejemplo, de combustible sintético, es con el CO2 que se puede capturar o puede provenir de plantas, tendríamos, y se mezcla con el tema de, con el hidrógeno, se pueden hacer combustibles sintéticos. Y esto es fantástico, ¿por qué? Porque con esto se puede generar gasolina y diésel, y es exactamente la misma que la que podemos obtener del crudo. Lo cual significa que no tendríamos que cambiar los coches, significa que se puede utilizar de la misma manera. Y eso generaría un gran ahorro en el tema de cambiar el parque automotor. Muy importante es el tema de la electricidad y le estoy poniendo un poco más énfasis porque como estoy hablando con eléctricos y electrónicos, creo que es importante que entiendan el efecto que va a tener los electrolizadores en el sistema. Acá, por ejemplo, ya esta conferencia la va a hacer el ingeniero Siles, pero necesitaba que entendieran que prácticamente el 60% del costo del hidrógeno va a ser electricidad. Es decir, si yo quiero sustituir el gas con el hidrógeno, necesitamos que el hidrógeno baje el precio para poder competir. Y entonces, ¿cómo podemos bajar el precio? Consiguiendo reducir la electricidad. Y ahí es donde Bolivia entra con una gran ventaja. La energía solar en el altiplano es la más eficiente de todo el planeta. Significa que la radiación es tan fuerte que el hidrógeno que se vaya a producir va a ser el más barato. Por lo tanto, ahí tendríamos una ventaja muy, muy competitiva. No solamente para hacer el tema de seguridad energética, para conseguir un hidrógeno que pueda competir con el gas, sino también para luego poderlo exportar en grandes cantidades a otros países. Y acá les quiero mostrar cómo podemos utilizar, cuándo se puede utilizar la energía aislada, es decir, producción aislada o uniéndonos a la red. Como saben, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar placas solares, nuestro factor de carga va a ser aproximadamente, normalmente 25%, en Bolivia está entre el 32 y el 36%. Pero los proyectos de hidrógeno estamos hablando de 1.000 millones, 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, tenemos que utilizar mucho el tema de conseguir que los electrolizadores estén funcionando a máxima capacidad. En el caso de que no funcione a máxima capacidad, tenemos la energía normal, sería el control, y la utilización del electrolizador, lo que sería de manera directa. Ahora, en el caso de que nosotros quisiéramos incrementar la capacidad, entonces tendríamos la energía solar o la energía eólica, y cuando no pudiera funcionar, ahí nos tendríamos que unir a la energía de red. La otra opción es que esta energía, si es por encima de lo que necesita el electrolizador, pueda ser utilizada en la red. Es decir, que incluso estos proyectos de electrolizadores pudieran ser una opción de energía para consumo nacional. El otro tema es el tema de estabilización. Es decir, es utilizar la energía solar o la energía eólica para la electrolizador
almacenarlo y con celdas de combustible, con celdas de combustible, poderlo pasar a la red, que es lo que les comentaba en el tema de electricidad. Y la otra opción sería que también pudiera ser utilizada como distribución. Dese cuenta que hay muchísimas maneras y tenemos que buscar siempre la manera más eficiente de conseguir que el electrolizador tenga el precio más barato. Estas son cuando la utilización de la energía, cuando las empresas han decidido para los proyectos, cuando han decidido utilizarlo de manera por ellos mismos, poner sus propias plantas o conectarse. ¿De acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, ven que en este caso ellos han colocado, normalmente el 41% de las empresas deciden generar su propia electricidad y un 58% no. Sí, pero miren, por ejemplo, sin embargo, en Europa, en América y en Medio Oeste casi todos, bueno, por decirlo todo, se generan su propia electricidad. Por ejemplo, en el caso si los proyectos fueran pequeños, lo que hacen es conectarse a la red. Por lo tanto, dense cuenta que va a haber proyectos que se conectan a la red, proyectos que van a ser aislados, por lo tanto, cualquier desarrollo de proyectos de electrolizador va a generar un cambio en el Centro Nacional de Carga para su control. ¿Y cuándo se utilizaría de todos esos usos? ¿Cuándo se podría utilizar? La tendencia es utilizarla simplemente con los usos existentes, es decir, en la refinería, sustituyendo el hidrógeno gris, y en la producción de amoníaco, que ahora se produce amoníaco gris y metanol gris, entonces sería amoníaco verde. Y en otras opciones, el tema de metal, de acero, y dense cuenta la movilidad. Muchas veces escuchamos no el hidrógeno, los coches, y realmente no es una de las grandes prioridades en el tema del hidrógeno, la movilidad, sí en el sector marítimo y en la aviación. Y acá, por ejemplo, estos son los proyectos y el uso final que le están dando los diferentes países. Y como ven, Bolivia no está. Significa que Bolivia todavía no tenemos estrategias, nosotros no estamos dentro del tema del hidrógeno. ¿Y por qué considero que es importante? Porque ustedes tienen que entender que estamos atrasados. No es que estemos que el hidrógeno es algo futuro para todo el mundo, no. Dense cuenta, estos son los números de proyectos desarrollados y estos son el número de proyectos operativos. Significa que ya, por ejemplo, en Brasil hay 6 proyectos operativos de 36 que se encuentran en desarrollo. O miren Chile, 5 proyectos en desarrollo, 45 en desarrollo y 5 operativos. Y miren, por ejemplo, cuál es el fin. Por ejemplo, Panamá es totalmente marítimo porque tienen el canal. Entonces, toda su producción de hidrógeno va a generar combustibles para barcos. Por ejemplo, Paraguay, ¿cuál es su necesidad? El tema de la agricultura con el tema de fertilizantes. Sin embargo, por ejemplo, Perú o Uruguay lo van a desarrollar para exportación. Entonces, aquí la pregunta es, Bolivia, ¿cuál tendría que ser el uso final para poder desarrollar la industria del hidrógeno? Inicialmente, sí o sí tiene que ser a la necesidad, poder tener esa necesidad energética, pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Y esta es muy interesante porque muchas veces hablamos que el hidrógeno es caro y que se va a lo vamos a tener que utilizar en el futuro. Y acá les he querido mostrar el impacto del metanol. Saben, como les he comentado, los barcos van a funcionar a metanol. Y aquí hay un estudio que se ha realizado en el cual se ve el costo del metanol, optimista, probable y pesimista, y el costo del fuel desulfurado, que es el que actualmente utiliza. En una posición optimista se haría un incremento del 32%, probable un 200% y pesimista un 700%. Ahora, ¿cómo esto afectaría, por ejemplo, a la carga? Porque eso es decir, lo que tenemos que analizar es no lo que cuesta el hidrógeno, sino ese hidrógeno como combustible o como materia prima, ¿cómo afectaría al precio final? Si ustedes ven acá, suponiendo que hay un 400% de incremento de sobrecoste del metanol versus el fuel desulfurado, supongamos, por ejemplo, que nosotros vamos a transportar celulares en relación con un coche.
teniendo las mismas características, debido al costo que entraría en un container de 40 pies, entrarían un costo de 3 millones de euros en celulares. Mientras que en un coche solamente entrarían 2 coches, serían 40.000 euros. Imagínense, y miren, ese es el precio de un celular, el efecto del cambio de metanol en relación con el fiolol sería solo un 0,1%. Y en el caso, por ejemplo, del coche sería un 4%. Entonces, eso también es muy importante. No solamente ver el precio del hidrógeno, sino cuál va a ser el impacto en el coste final de los productos que vayan a utilizarlo. Y aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Supongamos, por ejemplo, que queremos cambiar el hidrógeno en Bolivia por el gas. El gas ahora se encuentra subvencionado $1 por millón de BTUs. Pero ha salido un artículo justo este fin de semana en el cual se ha dicho que en el 2018-2019 el gas va a ser cambiado, ya Bolivia no va a poder producir gas y que se va a tener que importar de Argentina. Y a un precio de LNG. Entonces, hablaban entre 10 a 12 dólares el millón de BTUs. Entonces, acá, el tema del hidrógeno no lo podríamos comparar con el gas subvencionado, sino con el precio al que vamos a importar. Lo mismo el tema del diésel. El diésel no lo vamos a poder comparar el hidrógeno con el diésel que actualmente con el precio de ahora que está subvencionado, sino con el precio que se está importando. Y es ahí donde el hidrógeno podría ser muy, muy competitivo. Estos son todos, no son todos, son algunos de los proyectos que ya van a estar en funcionamiento en los próximos años. He puesto Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, pero miren, por ejemplo, Fortescue es una inversión de 5.000 millones para producir 837 toneladas en el puerto de Pesén desde el 2027, va a estar funcionando. Este proyecto, el Cactus, va a ser también para amoníaco, 2.000 millones, 2027. Ya van a estar en servicio estos proyectos. Igual que Base One, Pernambuco, dense cuenta, mira, por ejemplo, 5.400 millones de dólares. Por ejemplo, en Uruguay hay un proyecto de 4.000 millones que va a estar listo para diciembre del 2027. ¿Y Bolivia? Esa es la pregunta. Es decir, si otros países ya están desarrollando y dentro de 3 años van a estar ya produciendo hidrógeno y amoníaco para consumo interno, para exportación, cuando Bolivia quiera entrar ya va a ser tarde. Por ejemplo, es el tema, Ceará, donde lo que han hecho es generar un hub. Y es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que han dicho es, yo tengo un puerto, tengo la posibilidad de tener generadores eléctricos, tengo líneas de transmisión, tengo la posibilidad de colocar paneles solares muy, muy eficientes y lo que les están diciendo es, tengo todo eso, se están haciendo inversiones en las terminales, en los muelles, para adaptar todo y lo que le están diciendo a la empresa privada es, señores, tengo este terreno, vengan y yo les voy a dar todas las condiciones para que su hidrógeno sea súper barato. Esta es la idea que nosotros tendríamos que tomar en temas de polos de desarrollo de hidrógeno y es uno de los cuales se está desarrollando ahora mismo en Oruro. Y miren, por ejemplo, acá, estos son los memorándum de entendimiento, es decir, que son memorándum donde ya se está quedando en un acuerdo. Mire, CEAREA tiene 43 acuerdos ya firmados con diferentes tipos de empresas, con diferentes tipos de países. Bolivia ni siquiera hemos entrado en el tema de hidrógeno. Imagínense cómo de atrasados estamos en relación, por ejemplo, con Brasil. Porque siempre intentamos compararnos con Chile, Chile ha sido el primero, pero Brasil está más atrasado, imagínense cómo está ya funcionando. Y para ello, por ejemplo, el BID ha sacado un documento muy, muy interesante sobre el desarrollo del hidrógeno en Latinoamérica y dice que los valles de hidrógeno son muy importantes. ¿Qué significa? Que la oferta, los que generan hidrógeno, tienen que estar cerca de los que van a consumir para reducir costes de transporte, de tema de distribución, de almacenamiento. Por ejemplo, es el Valle del Puerto de Hamburgo, en Alemania, donde lo que hacen es que con energía renovable producen electrólisis y utilizan del parque industrial el exceso de calor. No, al contrario, de la electrólisis, como genera calor en exceso, este exceso de calor va a ser utilizado en el parque industrial. ¿Ven la sinergia?
Del electrólisis vamos a utilizar, va a salir el hidrógeno y de la producción de la planta de cemento vamos a utilizar el dióxido de carbono y con esto vamos a utilizar metanol para producir combustibles sintéticos como para aviones. Entonces, como ven, esto es un valle en el cual la producción se encuentra junto con la demanda. Este, por ejemplo, es otro proyecto, otro valle que estaría en Gran Bretaña, cuyo objetivo es descarbonizar las partes industriales tanto de Liverpool como de Manchester. Y este es muy interesante. Este que hemos visto anteriormente, este clúster está acá. Y como ven, hay otro clúster acá, y lo que están haciendo todos estos clústeres es generar hidrógeno, y en las zonas donde no se puede generar hidrógeno, lo que están haciendo es transportarlo para consumirlo. Este es, por ejemplo, el ejemplo del clúster de Biobío en Chile. El norte tiene muchísima energía por energía solar, su hidrógeno muy barato. Magallanes en el sur, súper barato. En el centro, Chile no tiene competencia. ¿Y qué van a hacer? Posiblemente lo que vayan a hacer para descarbonizar todo lo que es la parte de Biobío es conseguir el hidrógeno de Magallanes. Pues algo parecido es lo que quieren hacer con la combinación de diferentes valles de hidrógeno. Y esto es muy importante porque si ven en este de acá cómo se unen a través de ductos, pues esto es el plan al 2030 y al 2040 de todo lo que van a hacer los nuevos ductos. Los azules son los nuevos y los marrones son los que se van a construir. Y vea, al contrario, creo que los marrones son los que están perdón, los marrones son los nuevos y los azules son los que se van a reconvertir. Significa que los ductos de gas los van a reconvertir para utilizar en hidrógeno. Imagínense cómo se va a producir unir todos los hubs de desarrollo de hidrógeno con la parte de consumo. Y esto es lo que se va a hacer en Europa dentro de 20-30 años. Y esto es, ¿se acuerdan el estudio del BID? Todos estos cuadraditos son esos, ¿se acuerdan lo que hemos hablado de CEAREA? Pues son hubs y valles de hidrógeno que ya estarían desarrollándose en Sudamérica. Acá está Bolivia. Nada, nada. ¿Se dan cuenta realmente cómo todo el mundo se va desarrollando y Bolivia estamos atrasados? Y lo más importante es todos estos hubs que hemos visto en el anterior, cómo ya tienen esa pretensión de ir exportando. Cuanto mayor es la exportación, significa que mayor es la producción y lo que va a hacer es bajar el precio del hidrógeno para el mercado interno. A partir de ahí, lo que le vamos a mostrar son los proyectos pilotos. Lo que estamos haciendo en Oruro es generar un pequeño valle de hidrógeno, ahora en proyecto piloto, para luego generar un valle de hidrógeno mucho más grande como el de Ceará. Nuestros proyectos pilotos han sido presentados a Deloitte en una competencia que se ha realizado, y nuestros proyectos pilotos han sido clasificados y ahora mismo estarían realizándonos los TDR. Es muy importante para nosotros porque con esos TDR vamos a poder llegar a conseguir un financiamiento. El lugar donde van a colocarse el electrolizador es en una zona industrial en Oruro, que es la zona de Vinto. Como ven, tenemos acá las plantas, acá sería la planta del electrolizador, que estaría junto con tanques. Ahora les vamos a comentar. Toda esta parte serían las placas solares para analizar cómo funcionarían los electrolizadores. Esta franja de seguridad va a ser plantada, como no se puede utilizar para placas solares ni para nada, va a ser plantada con la tola, que es una planta autóctona de Oruro, y que nos va a permitir el desarrollo de combustibles. Ahora le vamos a explicar un poquito. Y acá queremos poner un centro de investigación nacional de energía, porque la idea es generar que esto sea un centro de investigación. Entonces, lo que hemos hecho es que con un solo electrolizador hemos hecho 6 proyectos para analizar la viabilidad y mostrar a los inversores públicos y privados que Oruro es el mejor lugar del mundo para invertir. Entonces, el primer proyecto es la funcionalidad del electrolizador.
El 90%, 95% de los electrolizadores funcionan a nivel del mar y así han sido diseñados. En Chile ya se ha hecho un estudio a través de Sisitem, que es un centro de investigación, y a 2.200 metros ya se han dado cuenta que los electrolizadores no funcionan de la misma manera, que la presión de salida, como uno de los aspectos en el que afecta la altura, es que es menor. Imagínense nosotros que estamos a 3.800, entonces ver la funcionalidad del electrolizador con el efecto de la altura es realmente interesante y ver cuál va a ser su efecto en el precio del hidrógeno y en su factor de carga. El segundo proyecto, ¿se acuerdan aquella slide que les he presentado con las diferentes formas de conectarse o de alimentar el electrolizador? Pues lo mismo vamos a hacer nosotros. Tenemos acá las placas solares, por lo tanto, el primer efecto, lo que vamos a ver es cómo va a afectar al precio del hidrógeno si estamos solamente utilizando placas solares. A 1 kilómetro tenemos lo que sería la nueva estación, una subestación eléctrica, por lo tanto está súper cerquita. Y la otra opción es solo conectarnos a la red y cómo funcionaría. Para esto sí hemos puesto acá que tendríamos que trabajar con el CNDC. ¿Cómo sería un sistema híbrido? Es decir, utilizando durante el día las placas solares y en la tarde y en la noche unirnos con el SIM o otros sistemas híbridos como hemos visto. Entonces este sería el segundo proyecto piloto que tenemos definido. El tercer piloto, ¿se acuerdan que teníamos? Que el hidrógeno se produce con agua y con electricidad. Pues bien, en este caso, ¿qué tipo de agua pudiéramos utilizar? Para que los proyectos sean sostenibles, es preferible que los proyectos no utilicen agua dulce. Además, Oruro no tiene mucha agua dulce, así que nos viene de maravilla. Pero sí tenemos muchas aguas saladas, porque en el subsuelo de Oruro, al tener salares, tenemos mucha agua salada y tenemos también una gran cantidad de aguas ácidas de la minería. Eso me permitiría descarbonizar las minas. Por ejemplo, hay un estudio que se ha realizado solamente, acá le he puesto de agua para la producción de hidrógeno, de IRENA, que ha sido el año pasado, en el cual se ve que el consumo de agua sería 17.2. ¿Se acuerdan que hablamos de 9 litros? Bueno, pero el 9 litros solamente sería para el electrolizador, pero hay un proceso de tratamiento de agua. El agua para el electrólisis tiene que ser ultra pura, incluso si es agua dulce. Entonces, en esto se gastaría también más agua y en el tema de refrigeración. Entonces, por ejemplo, en este proceso más o menos se gastarían entre 28.6 litros de agua por kilo de hidrógeno. Entonces sería muy interesante ver, por ejemplo, en el agua salada, cuánto sería en relación con el agua del mar. Porque sí o sí tendríamos que colocar un desalinizador, pero el agua salada de Oruro es mucho menos salada. Por lo tanto, la cantidad de agua podría ser menor. El tema de las aguas hervidas es un tema que actualmente se están haciendo proyectos pilotos en Chile. Pero lo bueno que tenemos es que nuestra planta se encuentra a 2.5 kilómetros de la planta de Servidas, por lo tanto de acá trasladado con un camión pudiéramos utilizar esos tanques que queremos poner para ver qué tal funcionaría con aguas hervidas y cuánto sería el efecto en el costo. Y las aguas ácidas definitivamente creemos que puede ser una muy, muy buena solución. Hay minas que están muy cerca de acá que tienen, en lugar de 28 litros, están 100 litros por segundo. Y otro de los efectos que es interesante, como ven en esta gráfica, es que el electrolizador PEM, por ejemplo, consume mucho menos agua que el alcalino. Entonces, en función del electrolizador que colocáramos, sería interesante ver cómo funcionaría el consumo de agua servida. El cuarto proyecto sería el tema de blending. ¿Se acuerdan que hablamos de que el gas y el hidrógeno se pueden mezclar? Lo máximo que actualmente se tiene previsto que se pueda mezclar es hasta un 20%, normalmente un 10% sin tener que cambiar nada y hasta un 20%, pero siempre tomando en cuenta las características de los ductos. Lo bueno, han visto, es que este lugar es fabuloso. Tenemos acá lo que es esta parte de acá, esto gris es un ducto que actualmente lo tiene redes de gas para alimentar toda esta zona de consumo doméstico y a la planta de viento. Entonces, dense cuenta, miren, ese ducto es de 2,5 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la idea? Es
producir hidrógeno y empezar a mezclar 1%, 2%, aislar toda esta zona y ver cómo van a funcionar la mezcla de hidrógeno en consumo doméstico, pero lo más importante es en la planta de viento. Saber cómo ese porcentaje pudiera generar un cambio en el tema de los hornos. ¿De acuerdo? Y el último proyecto, que es el tema de biocombustibles, que era lo que le comentaba. Esta es la tola. La tola ahora mismo se encuentra desarrollada o crece en plantaciones aisladas y se ha analizado que el CO2, se acaba de terminar en octubre un estudio específico sobre esta planta. Han sido 2 años de estudio, por lo tanto, realmente ese estudio nos va a servir muchísimo, en el cual de esta planta se va a extraer el CO2 más la energía eléctrica renovable, que tenemos muchísimo gruro, más el hidrógeno, y vamos a poder tener diésel. Según los estudios que hemos tenido y hemos contratado a un experto, con las plantaciones que tenemos actualmente de tola, realmente podríamos ir solamente sacando un porcentaje y haciéndolo como un bosque sostenible, se podría generar, sin ampliación de las plantaciones, 1 millón de litros de diésel anuales. Así que se pueden imaginar qué interesante. Y esto, ya no me voy a parar en esto, son todos los estudios que el BID ha analizado que se deberían de hacer para que el tema del hidrógeno, la producción del hidrógeno se asegure en Latinoamérica. Y como ven, por ejemplo, en el tema de energía de transmisión, se necesita analizar la capacidad. Si no tenemos capacidad en el sistema, no vamos a poder realizar, o el tema de transmisión, esos proyectos de hidrógeno si se tienen que unir a la red. Entonces, estos son todos los proyectos, no solamente para Bolivia, sino para todos los proyectos para todos los países que quieran realizar los proyectos. Y esta es mi último slide, justo a tiempo. Y esta es el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha puesto esta frase que creo que es muy importante para analizar si Bolivia podría desarrollar el hidrógeno, que yo estoy segura que sí, pero ¿cuáles serían las condiciones y los cambios que tendríamos que hacer? Definitivamente yo siempre digo, no podemos repetir los errores que se han cometido en el tema de hidrocarburos. Tenemos que aprender de ello y ahora mismo la situación es muy delicada y no nos podemos permitir errores. Y si ven en la frase, es realmente nos va a mostrar cuál tendría que ser el camino de las inversiones para traerlas a Bolivia. Las decisiones de inversión en el sector de hidrógeno verde dependen de varios factores, como la estabilidad jurídica. Necesitamos generar seguridad jurídica para las empresas privadas. Dense cuenta que son proyectos, ¿se acuerdan del plano aquel? 5.000 millones, 3.000 millones. El gobierno está realmente complicado para hacer las importaciones de diésel y gasolina. Imagínense entrar en este tipo de inversiones. Entonces, la estabilidad jurídica para atraer inversiones es muy importante. Las señales de los gobiernos a largo plazo. ¿Qué significa? Que el gobierno tiene que tomar el hidrógeno como una política de Estado. Significa que a partir de ahora, el gobierno, significa que la política de Estado, el hidrógeno sería, no importa qué gobierno haya, siempre se va a mantener dentro de los planes energéticos. La claridad regulatoria significa que necesitamos un marco regulatorio, un marco normativo que permita esa seguridad jurídica para las empresas. Opciones de financiamiento. Estos proyectos son tan riesgosos que necesitan esos montos de dinero a fondo perdido. Y muy importante, la disponibilidad de infraestructura. Si nosotros queremos exportar por el Pacífico, necesitamos ductos, necesitamos carreteras, necesitamos redes, necesitamos energía eléctrica. Esa infraestructura tiene que ser importante y que la desarrollemos. Y ya, entonces esta es la presentación. Así que perfecto de tiempo. Bien, muchas gracias, Yolanda. Una excelente presentación, como siempre, bastante clara, repasando todo lo que es el concepto de hidrógeno verde.
y mostrándonos estos proyectos bastante interesantes y importantes que se están diseñando para el departamento de Oruro, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la parte de consultas. Vamos a pedirles a los participantes que puedan escribir sus consultas al chat o también podremos hacerlo por el micrófono siempre y cuando levanten la mano previamente para ir ordenándolos, ¿no? Bueno, entonces tenemos una primera pregunta, Yolanda, aquí en el chat, te la voy a leer. Nos Ujú. preguntan, dicen, en Oruro se tiene un problema con el agua y es la calidad. Los costes de mejorar la calidad de agua no influirán en los costes entiendo, de la producción del hidrógeno. Bien, como les he comentado, la utilización del agua es para hacer que el proyecto sea sostenible y tenga luego una posibilidad de certificación, deben utilizar aguas que no sean frescas. Ah, em, como les he comentado, ya la gobernación ha realizado varios estudios en relación con la cantidad de agua salada que se tiene, y realmente son ingentes cantidades de agua. El proyecto, por ejemplo, Chile, el 90% de sus electrolizadores están en el mar utilizando agua salina, pero agua salina muchísimo, 10, 15 veces más salina que la nuestra. Entonces, el efecto de la desalinización o del agua es mínima en relación con los costes de energía eléctrica o con los costes de CAPEX. Por lo tanto, realmente no va a influir mucho el coste. Al contrario, nosotros vamos a utilizar un agua salina mucho menos salina que la de Chile, por lo tanto, eso nos va a permitir ser más competitivos, pero el efecto es mínimo. Bien, gracias, Yolanda. Creo que complementando la pregunta nos dice, ¿no sería más prudente analizar la captación de dióxido de carbono para conseguir e-fuels? Ok, esa es una muy buena pregunta. Existen tres maneras de poder captar CO2, ¿de acuerdo? Una de ellas es de la atmósfera, que es lo que creo que la persona, el ingeniero que ha preguntado. La otra es, por ejemplo, de la cementera, que emite CO2. Ese CO2 también podría ser utilizado o a través de las plantas. Eh, ¿Cuál es el problema de la captación? Que actualmente es un proceso muy caro, mucho más caro que los otros. Entonces, no es que actualmente no se pueda utilizar, sino que encarecería muchísimo el precio final de los e-fuels. No quita que a futuro, a medida que la tecnología va avanzando, que realmente va avanzando muy, muy rápido, se pudiera utilizar a futuro para hacer que el precio sea lo más rentable posible. Pero siempre piensen el tema de tecnología y el costo final. Necesitamos que el e-fuel sea lo más competitivo posible para poder ser utilizado y sustituir los combustibles fósiles. Entonces, esa es la situación por la cual no estaríamos utilizándolo en estos proyectos pilotos. Dense cuenta que los proyectos pilotos querríamos tenerlos para el 2026. Entonces, estaríamos utilizando la tola. Además de que la idea es generar grandes plantaciones de tola en todo el altiplano que no tiene captación de recursos para las comunidades, y esto pudiera también generar un gran desarrollo económico para la población rural. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Tenemos otra pregunta. Nos dice, como área de investigación es sin duda fundamental la producción de hidrógeno, pero ¿cuáles son las limitaciones actuales en cuanto a tecnología mundialmente? El problema, a ver, por ejemplo, en el tema de los electrolizadores, bueno, en todo, ¿se acuerdan en la cadena de valor? Toda la tecnología se va avanzando a pasos agigantados. Dense cuenta que, por ejemplo, el tema del gas ha necesitado 80 años para que realmente sea algo normal. En el tema de hidrógeno tenemos que hacerlo en el lapso de 5 a 10 años. Esta mañana, por ejemplo, estuve en un seminario en el cual se mostró una planta para poder cargar camiones con hidrógeno líquido. Y fue muy curioso porque el moderador
dijo, hace 5 años esto era impensable y sin embargo ahora sí. Entonces, el tema de la tecnología existe, pero el problema que hay es que sea lo más barata posible. Dense cuenta, por ejemplo, las placas solares hace 10 años eran, tenían un precio y ahora están en un 80-85% más barato. Es decir, ese es el gran problema que se tiene con la tecnología, que por un lado tiene que abaratarse y por otro, por ejemplo, en el tema de los electrolizadores, hay electrolizadores pequeños, por ejemplo, hace 5 años el más grande era de 5 megas, ahora estamos hablando de 100 megas, 150 megas. Entonces, la tecnología tiene que seguir avanzando y ese es uno de los grandes problemas que está impidiendo que se pueda ir más rápido. Muy bien, Yolanda. Tenemos otra consulta de aquí, un compañero, colega del directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Ramiro Calizaya, nos pregunta, en Bolivia tenemos un severo problema en los combustibles. ¿Es factible invertir en hidrógeno verde como reemplazo de los combustibles para vehículos? Ok, eso, pues ese era, ¿se acuerda que en uno de los slides le dije, todo depende del precio base del diésel y de la tecnología? Si estamos hablando del tema de hidrógeno, han visto la cantidad de bueno, proyectos pilotos, se han dado cuenta que, por ejemplo, en Chile hemos visto que tenía 68 proyectos en desarrollo como proyectos pilotos y 5 en operación. La idea que, que se tiene en Oruro es generar ese proyecto de diésel para ver cómo hacer más eficiente el proceso. Si me dicen ahora, no, definitivamente no, no es rentable. Si decimos que el hidrógeno va a ser competitivo con el precio del diésel para los camiones ahora, nunca. Pero si comparamos con un precio de mercado y estamos hablando de 3, 4, 5 años, estamos seguros que pudiera ser competitivo. Muy bien. Tenemos unas dos preguntas del ingeniero José Aliaga. Bueno, las voy a leer. Vamos a ver si las podemos responder. Me parecen que son más de otro nivel. Dice, todos estos proyectos que se mencionan, hacer un valle en Oruro soportará esa masificación de proyectos. ¿Por qué no se ve más opciones como La Paz? Y la segunda pregunta Ah, dice, ¿por qué la hoja de ruta lo están realizando internamente? ¿Qué pasaría si cambiaríamos al de gobierno y todo esto que se está trabajando volvería a empezar, ¿no? Esas son las dos consultas del ingeniero. bien. La primera consulta en relación de por qué Oruro y no La Paz, en ese caso, ah, ah, mm, en Oruro ya tenemos, que no lo he explicado, me van a disculpar. ¿Por qué? Porque el día de mañana la empresa de H2 Bolivia va a mostrar el proyecto macro que se va a realizar en Oruro. Actualmente tenemos un terreno que va a ser un polo de desarrollo de hidrógeno de 7.000 hectáreas, ya hemos estado trabajando con las comunidades para que sean utilizados para un proyecto de hidrógeno. Dese cuenta, por ejemplo, la planta de Ancotanga, que se encuentra ahí, que es una planta solar, está utilizando 200 hectáreas. Imagínense, tenemos 7.000 hectáreas con cantidad ingente de agua salada para desarrollar el proyecto. En el tema, por ejemplo, de mercado interno, si estamos hablando de mercado interno, ese hidrógeno se puede mezclar en las tuberías con gas y a través del GA podría alimentar todo lo que sería La Paz. Dense cuenta, lo más importante, otra vez vuelvo, es el tema de grandes espacios con energía eléctrica barata. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros estamos mostrando es que en Oruro sí tenemos la energía eléctrica, tenemos el espacio y vamos a tener con minería y todo lo que estamos desarrollando del Valle, vamos a tener la demanda, incluso incluyendo La Paz. Y la segunda pregunta, Sí, perdón. era sobre la hoja de ruta, ¿no? Dice si se está La realizando hoja de ruta, internamente. perfecto. La hoja de ruta, lo que pasa es que tiene diferentes etapas. La hoja de ruta y la estrategia fueron aprobados en la gestión anterior hasta diciembre, pero parte del contrato con el BIT y con Deloitte era el desarrollo de los TDRs, como les he comentado, para varios proyectos pilotos. Los TDRs todavía se están concluyendo y por lo tanto el viceministerio está a la espera de concluir con todo para poder presentar la hoja de ruta y la estrategia.
Bien, muchas gracias, Yolanda. Bueno, creo que podemos atender tal vez estas últimas preguntas. Dice Jorge Espada, ¿existe algún estudio de la cantidad de hidrógeno verde que debería producirse con el fin de reemplazar el gas natural? Mm, Ah, ¿cómo en Bolivia, estamos hablando ves? estaríamos hablando de Bolivia. Sí, sí. La estrategia ya se ha hecho ese estudio, así que, pero no les puedo adelantar. Creo que sería bueno esperar a la estrategia. La estrategia la ha hecho el BID a través de la consultora Deloitte. Deloitte es una de las consultoras más importantes que hay a nivel mundial. Por lo tanto, los datos y el estudio que han realizado son realmente espectaculares y solamente tendrían que esperar, pero sí hay ese estudio. Bueno, bien, tenemos otra pregunta más. Cristian Rodrigo Condori dice, el problema de los biocombustibles es que se necesita una gran cantidad de materia orgánica para generar CO2, como está pasando actualmente en la planta de biodiesel. Aún así Ok, puede ser viable el diseño básico. ujú. Ahí se están confundiendo dos conceptos diferentes. Uno, lo que es la planta de biodiesel que está en Santa Cruz, la cual va a utilizar, por ejemplo, la soya, va a utilizar palma para la generación del diésel, pero ahí no entraría el tema del hidrógeno, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los diésel, que serían los e-diésel, la utilización de la planta que sería un proceso sostenible, estaríamos utilizando terrenos que no se pueden utilizar ni para agricultura ni para ganadería, por lo tanto sería totalmente sostenible, repito, mientras que, por ejemplo, este proyecto en Santa Cruz generaría una extensión de la barrera de utilización agrícola, por lo tanto ya no sería tan sostenible, ¿de acuerdo? Pero son dos cosas distintas. Sí, de acuerdo, Yolanda. Y bueno, esta última pregunta de el ingeniero Pedro Balda dice, buenas noches, ¿cuáles son las oportunidades y fortalezas del hidrógeno verde en nuestro país, vistos desde el ámbito privado como iniciativa empresarial y desde el hemisferio público como ser los gobiernos? Bueno, esa es una muy, muy buena pregunta. Como la última slide es lo que le he querido mostrar, que cuáles serían las condiciones para atraer esas inversiones. Y uno de ellos es el tema de la seguridad jurídica, que creemos que es muy, muy importante. Y el tema de que el hidrógeno no es un recurso natural, sino que es un vector energético. Y la constitución política del Estado, al ser un vector energético, le da mucho más espacio, ¿de acuerdo? A la hora de tener diferentes ah, actores dentro de lo que sería el tema de la inversión. ¿Por qué Bolivia sería muy interesante? Por lo que les he comentado. Tenemos la mejor radiación del mundo y eso está definido. Oruro, a diferencia de Chile, las temperaturas son mucho más frías, por lo tanto los electrolizadores y las placas solares funcionan mucho mejor que a 40 o 45 grados en el desierto de Atacama. Por lo tanto, al ser un hidrógeno que va a ser muy bajo de precio, va a ser muy competitivo y la idea es generar grandes plantas donde, igual que se ha hecho con el gas, que un gran porcentaje se ha hecho para exportación y el resto para el mercado interno, de tal manera que se ha compensado lo mismo es en Bolivia. Es decir, lo único que necesitamos es que las condiciones estén dadas. Y para ello la gobernación de Oruro estaría presentando el lunes un proyecto de ley de promoción del hidrógeno para ser presentado en las próximas semanas al Senado, de tal manera que se empieza a generar ese marco normativo para el desarrollo de la industria en Bolivia. Muy bien, Yolanda. Muchas gracias por las respuestas muy concisas, muy claras. A nombre del directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos, Electricistas y Electrónicos de Cochabamba, queremos darte las gracias por apoyarnos en este evento con tu presentación. Y bueno, esperamos tenerte tal vez en otra oportunidad también con tu colaboración, ¿no? Muchas Muchas gracias, gracias. Yolanda, y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con
con la siguiente conferencia, que va a desarrollar el tema producción de hidrógeno en Bolivia, cálculos con la central fotovoltaica de Uyuni. Está a cargo del ingeniero Wilson Augusto Montesinos Medina. Sí, es ingeniero eléctrico, actualmente trabaja en la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear. Y para el caso específico de este evento, podemos mencionar que cuenta con un diplomado en producción de hidrógeno verde de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, Wilson, por favor, te damos la bienvenida. Muchas gracias por participar en este evento por favor, adelante con tu presentación. Entonces, igualmente tienes 45 minutos, por favor, y tenemos 15 minutos para hacer las consultas respectivas, ¿no? Ok, muchas gracias, estimado Marcelo. Muy buenas noches a todos. Voy a compartir en mi pantalla. Sí, se ve Wilson, solamente faltaría modo presentación, correcto. Ahora, ¿Está correcto? sí, adelante, por favor, Wilson. Bien, bien, muchas gracias. Em, Se ha desarrollado ya bastante el tema del hidrógeno, tanto a nivel internacional como también a nivel nacional. Lo que yo voy a presentar es la aplicación y la producción de hidrógeno ya de manera más puntual, específica, en lo que es en Bolivia. Para este caso, voy a tomar como un ejemplo la central fotovoltaica Uyuni. Bueno, las características principales del hidrógeno, voy a tratar de recalcar algo. Es ligero, es un vector energético que ya se ha indicado, siempre está en compañía de otros elementos y es renovable cuando la energía que lo alimenta también es renovable. Ya se ha hablado en la anterior presentación de los tipos de hidrógenos: gris, azul, verde, aire rosa también. Y vamos a profundizar un poco más en el tema de los valores promedio de los kilovatios hora por metro cuadrado que se tiene en Bolivia. Para este caso, voy a poner, en el caso acá, si vemos el mapa pequeño, podemos ver, por ejemplo, que en Bolivia tenemos en la parte amarilla eh, una producción de hidrógeno, perdón, una producción de solar, unos kilovatios hora por metro cuadrado bajo respecto a esta parte lila, que es donde es mayor la radiación solar. Si volvemos en grande esta parte, Bolivia cuenta con un terreno vasto, con un área vasta, donde puede aplicar grandes cantidades de instalación de centrales solares fotovoltaicas que queda justamente en toda esta área. Fíjense que si vemos la regla en las cantidades totales por año, tenemos, por ejemplo, en las partes lila, se produce hasta un promedio de 2.337 kilovatios hora por kilovatio pico por metro cuadrado. Y en la parte amarilla, digamos que vamos a ver esta parte amarilla, estamos consiguiendo 1.461 kilovatios hora por metro cuadrado, prácticamente la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un área que hay que aprovecharla para poder instalar la mayor cantidad de plantas solares fotovoltaicas, ¿no? Tal vez podemos tomar como ejemplo en Chile la parte de Atacama, donde también tienen parecida esta
cantidad de producción de kilovatios hora por metro cuadrado, las autoridades la han nombrado un área de, eh, de, de explotación solar. Entonces, sería importante también que nosotros, para un primer paso, podamos nombrar esta parte como un área efectivamente solar. Como un segundo paso, una vez que esté nombrado como un área solar, es importante desarrollar la parte de las líneas de transmisión. Aquí tenemos el Salar de Uyuni y más o menos hasta acá llega la subestación de Uyuni. Entonces hasta aquí llega las líneas de transmisión. Para esto, por ejemplo, como segundo paso, se puede recomendar desarrollar las líneas de transmisión en toda el área donde la radiación solar es importante. Como segundo paso. ¿Por qué primero ampliar las líneas? Porque en el tercer paso es recién instalar las plantas solares fotovoltaicas. Las plantas solares fotovoltaicas son tienen un muy corto tiempo de instalación, a diferencia de las instalaciones de transmisión. Entonces, por ejemplo, una vez declarado todo esto un área, un parque solar, se puede abrir o invitar a todas las empresas privadas, con preferencia bolivianas, para que vengan a instalar sus centrales fotovoltaicas en toda esta área. Y como ya va a estar construida la parte de transmisión, entonces la conexión va a ser inmediata y la venta va a ser inmediata, ¿no? Lo que al empresario le interesa es la venta o la ganancia, no es necesariamente el producto. Entonces es importante señalar esta situación para poder exportar toda esta energía a través del SIM a todo Bolivia. Inclusive en los costos, ¿no? Porque fíjense que el costo que yo tengo de 2.337 kilovatios hora en esta área, en la parte amarilla tengo que invertir el doble, porque solamente voy a poder producir 1.461 kilovatios hora al año por metro cuadrado. Entonces, por eso es importante nombrar este parque solar eólico como una primera recomendación. En una vista de esta imagen satelital, aquí está el Salar de Uyuni. Bueno, tenemos felizmente una planta de generación fotovoltaica que está ubicada en este lugar. Rápidamente vamos a ver. Nos acercamos un poco más. Aquí está la planta solar fotovoltaica y aquí tenemos la subestación. Desde la subestación hasta la planta solar fotovoltaica tenemos aproximadamente 4 kilómetros de distancia. Y de aquí se va toda esa potencia de esta generación fotovoltaica, de esta subestación, ingresa al SIM. Esta es una fotografía de la planta solar. Esta es la subestación. Bueno, aquí estamos viendo en planta, una imagen en planta. Y aquí tenemos el diagrama unifilar elaborado por el CNDC. Si esto lo podemos ver un poco más en grande, la forma en que está constituida la planta solar Uyuni es dividido como en 3 generadores, ¿ya? El primer generador está dividido en 7, Uyuni 1 hasta el Uyuni 7, y cada uno de ellos puede generar 2,86 megavatios. Por 7, estamos hablando de 20,02 megavatios de potencia. Este grupo, del 1 al 7, con una tensión de 0,69 kV. La Uyuni 0,8 a la 0,14 es idéntico, otros 20 megavatios. Y Uyuni 15 a Uyuni 21 está generando otros 20 megavatios. Entonces, estos 20, 40, 60 megavatios, para redondear, están siendo
inyectados al zinc a través de un transformador de potencia, como hace acá, en este punto, y ingresa al zinc en alta tensión en 230 cables. Bueno, pongo esta imagen para ver lo que es la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno verde, vamos a decir, ideal. Ideal es tener primero también una planta solar renovable en el lugar más eficiente. Disponer de suficiente agua en ese lugar para poder instalar los electrolizadores acá. Si, digamos, tenemos aquí una potencia de 60 megavatios, como hemos dicho, tal vez podría alcanzarnos para cuatro electrolizadores de 15 megas cada uno, sumando los 60, teóricamente. Pero hay otra variable. Hay una variable que es la demanda. Y la demanda es en este caso, producir en Uyuni, la demanda está bastante lejos. Y tampoco vamos a conseguir agua disponible en ese lugar. Entonces, encontrar y producir hidrógeno verde, tal como dicen, de manera ideal, es muy difícil, muy difícil. A veces hay países, algunos privilegiados que puedan hacerlo, pero veamos la realidad boliviana. Entonces, vamos a agarrar estas dos variables, que es el agua y la planta donde van a estar los electrolizadores. ¿Cuál es la idea? Lo que quiero es, primero, que se entienda la idea, ¿no? En vez de extender tubos de gas, se podría decir que se puede extender la red de la energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Me estoy extendiendo estas dos variables, me acerco hacia los centros de consumo. Mi objetivo es ir y llegar al centro de consumo donde está el gas. Entonces, en primer lugar, yo puedo moverme de aquí 5, 10 kilómetros, 20, 30, qué sé yo, llegar a Santa Cruz, a Cochabamba, qué sé yo. Estoy extendiendo estas dos variables y busco el centro de consumo de gas. Ahora, me voy a centralizar en esta noche, como es un caso específico, me voy a centralizar en los centros de consumo de gas domiciliario, ¿ya? Ocurre que la realidad es que cuando uno busca un centro de consumo, no hay un solo centro de consumo, sino son varios centros de consumo, son muchos. Entonces, por ejemplo, este de acá puede ser Santa Cruz, este de acá es un centro de consumo de Cochabamba, aquí puede ser La Paz, Oruro, Sucre, etcétera, ¿no? Entonces, los centros de consumo no habían sido uno, sino son varios. Entonces, lo que quiero dar la idea es lo siguiente. Yo tengo una central fotovoltaica en Uyuni y estoy extendiendo mi red eléctrica, porque lo que necesito para instalar los electrolizadores es energía de corriente continua. Entonces, cuando había yo comentado al principio que quizás podríamos instalar 4 electrolizadores de 15 megavatios, lo que vamos a hacer es atomizar. ¿Por qué? Porque los centros de consumo son muchos. Entonces, vamos a atomizar entre todos los centros de consumo de los diferentes departamentos. Estos 4 se van a dividir en pequeños electrolizadores, pero no van a superar los 60. Voy a respetar esa potencia que se está generando en la central fotovoltaica Uyuni. Pero, como sabemos, la central fotovoltaica Uyuni, a pesar de que está yendo por las redes del sistema interconectado, este se va a todas otras direcciones, a todo el lugar donde está interconectado. Entonces, a este sistema interconectado tenemos generadores, por ejemplo, de gas, que también están inyectando potencia. Tenemos generadores hidro, que también están generando potencia. Entonces, en el sistema interconectado ya tenemos una mezcla de varios generadores. Ya no es puro, digamos, esta energía que está viniendo fotovoltaica ya no es pura.
pero yo estoy cerca a los lugares de consumo. Si yo instalo mis electrolizadores en estos lugares de consumo, voy a producir hidrógeno, pero ese hidrógeno ya va a ser el llamado amarillo. Este hidrógeno que se consigue acá es el hidrógeno amarillo. Al principio hemos hablado también de ellos, y este es quería mostrarles porque esta es la forma de producir un hidrógeno amarillo en la red. Hay una desventaja también importante cuando hay algo ideal, ¿no? Cuando, lo ideal, como habíamos dicho, es tener cerca el agua, tener cerca la central y inyectar corriente continua para poder producir. Y además la demanda debería estar cerca. ¿Para qué? Para no tener que hacer grandes inversiones en tuberías, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo pienso en instalar 4 electrolizadores de 15 megas, hay que tener en cuenta que esta planta ya me va a dar energía desde las 7, 8 de la mañana. Pero la potencia que yo necesito para que funcionen las 4 solamente va a funcionar en ciertas horas del día. O podría ser entre las 11 o 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. El resto de las horas las voy a perder. Esa energía yo la voy a perder. Esa es una desventaja grande cuando se tiene de una manera ideal la, eh, la producción de hidrógeno. Entonces, lo que voy a proponer es, voy a hacer una analogía con lo que es la energía eléctrica. Si queremos, por ejemplo, en un hospital instalar un generador para que tengamos propia energía, lo único que se requiere es saber la demanda. Y el generador ya está fabricado. Lo único que hay que hacer es comprar. Estoy hablando de pequeñas demandas. Puede ser un edificio también, pequeñas industrias. Los generadores ya están diseñados. Solamente es comprar e instalar. No tenemos que diseñar el rotor, el estator, las cobillas, nada. Es simplemente comprar e instalar. De manera análoga, los generadores de hidrógeno también ya están fabricados. Es cierto que pueden tener una eficiencia a cierta altura y otra eficiencia a otra altura, pero justamente por eso se ha ubicado los centros de consumo. Por ejemplo, un centro de consumo en Santa Cruz, a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, entonces es excelente. De tal forma que aquí voy a presentar unos modelos, sin decir las marcas, nada, pero vamos a ver modelos pequeños de equipos de producción de hidrógeno por electrólisis de agua, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo HGPS-1. Este modelo genera 1 metro cúbico de hidrógeno por hora. La presión del hidrógeno es de 3.2 megapascales. Si esto traducimos a bares, estamos hablando de más o menos 32 bares. Y el reglamento de gas natural para redes de distribución está entre 4 bares a 42 bares en lo que es la distribución primaria. Y en la distribución secundaria está entre 0.4 hasta 4 bares. Entonces, la presión que me está entregando este equipo de 32 bares está dentro del rango boliviano. Que lo primero que va a preguntar yacimientos si es que se quiere conectar a una red de distribución. Y hemos hablado, ojo, de una distribución domiciliaria. La pureza del hidrógeno es del 99% y la potencia que utiliza, que requiere este equipo es 5 kilovatios, ¿sí? Una ducha. El equipo más grande de acá es el HGPS 100, que produce 100 metros cúbicos de hidrógeno por hora a esa misma presión, con esa misma pureza, pero requiere 500 kilovatios de potencia. Y para los equipos grandes,
podemos decir, ya más grandes, tenemos también nuestra tabla. Por ejemplo, el HGPC 100, este produce 100 metros cúbicos de hidrógeno por hora a esta misma presión, 3.2 megapascales, y utiliza 0,5 megavatios. El equipo más grande es este, el HGPS 1000, que produce 1000 metros cúbicos de hidrógeno por hora y requiere 5 megavatios. ¿Qué es lo que las características de todos estos equipos que les he mostrado? La pureza del hidrógeno es 99.99%. La electrólisis de agua pura sin adición alcalina para producir hidrógeno es sin corrosión. Esto es súper importante que sea sin corrosión, porque si tenemos electrolizadores que van a ingresar hidrógeno acompañado de vapor de agua, entonces nuestras redes de distribución, hablando las domiciliarias, inclusive todas, son hechas de metal. Entonces vamos a meter corrosión. Por eso la pureza del hidrógeno que muestra es bien importante. La presión entre 3 y 5 minutos ya alcanza los 32 bares. ¿Ya? Estos equipos controlan una presión constante. Tienen un control de presión constante, que eso es lo que se necesita en las redes. Tiene un control de falta de agua, tiene un control de sobrepresión y tiene una salida de flujo constante, que es lo que también se requiere cuando se va a conectar o se va a inyectar el hidrógeno a una red domiciliaria. Tiene un seguimiento automático con cambio de consumo de gas con carga, ¿no? Entonces el consumo de gas con carga también es controlado con esta tecnología. Bien, lo que quiero mostrar ya que quiero ver lo siguiente, miren. De la página del INE podemos ver el volumen comercializado de gas por red de distribución. Si bajamos esta página, tenemos los consumos de gas, tanto gas natural, vehicular, comercial, doméstico, industrial, generadores eléctricos y un total. Por ejemplo, el 2014, el gas natural ha consumido 673.58 millones de metros cúbicos de gas. El comercial, 48.10 millones de metros cúbicos de gas. El doméstico, 108.73 millones de metros cúbicos. El industrial, 911. Y las Perdón, generadoras eléctricas. Wilson, perdón, Wilson, ¿Sí? que te corte. Se ha quedado congelada la pantalla en donde estabas hablando de las características de la pureza del hidrógeno. Parece que estás mostrando otra tabla, ¿no? Se ha Sí, salido del modo presentación, en modo edición. No sé si lo puedes actualizar o volver a abrir, por favor. perfecto. Ahora sí, Marcelo. Sí, estamos viendo una tabla Excel ahora, Wilson. Ya, gracias. Entonces decía, esta tabla del INE, donde muestra el volumen comercializado de gas natural por red de distribución, por ejemplo, muestra los consumos de gas, en este caso, por ejemplo, 2011, en las áreas de gas natural vehicular, por ejemplo, todo el 2011,
se ha comercializado 521.14 millones de metros cúbicos de gas. En el comercial, 38.39 millones de metros cúbicos de gas. En el doméstico, 64.72 millones de metros cúbicos de gas. Industrial, 725. Y hay que decir, las generadoras eléctricas, 1.417 millones de metros cúbicos. Un total de 2.7. Estos son datos desde el 2012, 2013, 2014, etcétera. Termina en 2024, pero está en preliminar. Fíjense, el 2023 también está en preliminar. Entonces me voy a centrar yo en el 2022, que ya son datos oficiales. Y como les había comentado que yo me estoy centrando en lo que es solamente el doméstico, entonces fíjense que en este caso, el doméstico en el 2022 ha requerido 194.11 millones de metros cúbicos de gas. Entonces, con los datos que más recientes, ahorita estamos en mayo, he conseguido los datos del mes de marzo del 2024. Entonces voy a hablar un poquito de marzo también, pero del 2022. El 2022, en marzo, por ejemplo, ha habido un consumo de 14.95 millones de metros cúbicos en el área doméstica. Entonces, las nomenclaturas indican que se puede inyectar a la red domiciliaria, a las actuales, a las que nosotros tenemos ahora, hasta un máximo entre 2% y 10% de gas hidrógeno para mezclar con el gas natural y poder, en esa forma, alivianar un poco el consumo de gas. Hay otras fuentes que indican que puede ser hasta el 20%, inclusive hay algunas que van hasta el 25%. Yo me quedo en el 10% como máximo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, recuerden que es el gas, el primero de la tabla periódica. ¿Qué significa? Que es el más pequeño de todos los elementos químicos. Eso quiere decir que el hidrógeno a mayor presión puede salir y traspasar cualquier pared, de metal, de cobre, de oro, de lo que sea. Cualquiera de los metales puede ser traspasado por el hidrógeno. Y eso va a depender de la presión. Entonces, por esa razón, no se puede inyectar y no se debería inyectar más o menos hasta un 10% de hidrógeno para poder mezclar. A no ser que sea ductos que estén hechos para transportar hidrógeno. Porque después, si inyectamos más, puede ser que sea peor la situación, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de ese 10% que quiero yo inyectar a la red. De 14.95 estamos hablando de 1.50 millones de metros cúbicos. ¿Sí? Entonces yo necesito conseguir 1.50 millones de metros cúbicos para poder inyectar a la red el 10% en la categoría doméstica. Para eso voy a compartir esta otro Excel. ¿Ha cambiado de Excel, Marcelo, por favor? Eh, Seguimos viendo el mismo en el cual estabas explicando. Es el Ok, mismo entonces, Excel. ahora sí. Sí, ahora sí, sí, ahora sí. Ya. Perfecto. Entonces, aquí se ha obtenido, sí. Fíjense, el Comité Nacional de Despacho de Carga, a través del despacho de cargas realizado en megavatios, presenta toda el despacho de carga. Como les había dicho, yo estoy tomando los datos desde el viernes
1 de marzo de 2024 hasta el domingo 31 de marzo de 2024, todo lo que ha generado la planta solar Uyuni, o sea, hace 2 meses. Fíjense que entre la 1 y las 6 de la mañana prácticamente es cero porque no hay sol, pero a las 7 de la mañana ya empieza a generar algo, ¿no? Por ejemplo, miren, el lunes 4 de marzo ya genera a las 7 de la mañana 2.5 megas. El viernes 8 de marzo también ya está generando 4.2 megas. Bueno, a las 8 de la mañana eh, ya tenemos mayor generación, pero siguen habiendo algunos días donde presenta cero en generación. Y después, pasadas las 18 horas, también va bajando el consumo y bueno, hasta las 24 horas prácticamente es cero. Entonces, para el presente caso en estudio, se ha elegido trabajar el horario desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Porque en ese horario ya existe una potencia considerable y constante, podríamos decir. Aunque todo el tiempo se ve que varía. Pero nos sirve para utilizar la planta solar. Recuerden que yo estoy enfocado en lo que es la producción del hidrógeno marino. Entonces voy a respetar la planta solar, la capacidad solamente de la planta solar Uyuni, como haciendo de cuenta que solo existe esa planta, ¿ya? Porque no tendría sentido utilizar eh, una planta de gas para producir gas, más caro inclusive. Entonces, me centro solamente en la potencia que va a generar la planta solar Uyuni, a pesar de que está diseminada en todo el sistema interconectado nacional. Para este caso, voy a compartir otra vez mi pantalla. Ya. ¿Se ve la presentación, sí? Sí, se ve, Wilson. Gracias, Marcelo. Como les había comentado, voy a utilizar entre las 9 de la mañana del viernes 1 de marzo, voy a tomar entre las 9 de la mañana y las 17 horas, voy a considerar ese periodo y voy digitando las potencias que ha obtenido el CNDC. Por ejemplo, a las 9 de la mañana hasta las 9:59 hay una ya producción de 35 megas, ¿ya? Luego a las 10 de la mañana va subiendo a 50 megas, 57 megas, 45.9, baja un poco, a las 13 sube a 55.4 megas, etc. Entonces, como hemos indicado que los equipos de producción, los electrolizadores ya están diseñados, están a la venta, es para comprar e instalar. No voy a hablar de costos, no voy a hablar de costos, sino voy a hablar de la instalación y la producción y el cálculo de volúmenes de hidrógeno. Entonces, voy a tomar este, el HGPS-30, este de acá, como ejemplo, ¿no? El HGPS-30 tiene una capacidad de 30 metros cúbicos de hidrógeno por hora y requiere 150 kilovatios. Entonces, aquí está, 150 kilovatios y genera 30 metros cúbicos de hidrógeno por hora. Estos 150 kilovatios, vamos a decir que es 0,15 megavatios, ¿sí? Entonces, aquí pongo dos. Voy a hacer de cuenta que voy a adquirir dos equipos HGPS-30 y lo instalo y lo hago arrancar a las 9 en punto de la mañana, los dos. Esos dos, cada uno genera 30 metros cúbicos de hidrógeno. Por dos, sería 60 metros cúbicos de hidrógeno por hora. Y los dos me consumen 0,3, ¿no? 0,15 más 0,15, 0,3 megavatios. Ojo que a las 9 de la mañana yo estoy produciendo con la planta, nuestra planta solar fotovoltaica está produciendo 35 megas. 35 menos 0,3
34.7. Todo lo que está produciendo por demás esta planta se está inyectando al sistema. No se está perdiendo ni un vatio. Y yo estoy considerando solamente la potencia instalada de el Salar de Uyuni. Entonces, fíjense, si yo dejo instalado todo el día, cada hora va produciendo 60 metros cúbicos de hidrógeno por día. Al final del día, tengo 540 metros cúbicos de hidrógeno por día, con dos equipos HGPS-30. Y ellos me han consumido un total de 2.7 megavatios por día. Voy a hacer el mismo ejemplo, lo vamos a poner acá, pero ¿qué tal si en vez de instalar dos equipos, instalo 20 equipos HGPS-30? 20 por 30 son 600. Entonces, en una hora me va a producir 600 metros cúbicos de hidrógeno. Estos 20 equipos, como cada uno consume 150 kilovatios, me van a utilizar 3 megavatios. A las 9 de la mañana está produciendo la central 35 megavatios. Menos 3 que estoy utilizando, tengo un remanente de 32 megavatios que están siendo inyectados al sistema. De esa forma, yo puedo tener un total de 540 metros cúbicos de hidrógeno al día. Para que se entienda un poco mejor, voy a hacer aquí un ejemplo con este otro equipo, el HGPS-200. Veamos el HGPS-200. Ese ya es de los equipos grandes, ¿no? El HGPS-200 produce 200 metros cúbicos de hidrógeno por hora. Tiene la misma potencia de presión, perdón, tiene la misma presión de 32 bares, la misma pureza y utiliza 1 megavatio de potencia. Entonces, adquiriendo un solo equipo de un HGPS-200, hago lo mismo. Instalo uno, me produce 200 metros cúbicos de hidrógeno al día. Utilizo 1 mega, tengo 35 megas, menos 1, 34 megas de Zemani. Y si instalo 2, fíjense, yo instalo 2, simplemente es multiplicar y me va a salir el doble, ¿no es cierto? Ya estoy utilizando 2 megas, pero el remanente también me está quedando en 33. Estoy por sobre el más. Con un equipo yo consigo 1.800 metros cúbicos de hidrógeno por día y con 2 equipos de 1 mega consigo 3.600 metros cúbicos de hidrógeno por día. Ahora, voy a presentar la tabla. Esta. Se ve la tabla, ¿verdad? Sí, sí se Marcelo. ve, Wilson, sí. Gracias, Marcelo. En este caso, por ejemplo, después de hacer algunos búsquedas de cantidades, recordemos que se necesita 1.50 millones de metros cúbicos, que es el 10% de gas que se requiere para poder inyectar a la red domiciliaria. Que me estoy enfocando muy puntualmente en la red domiciliaria. Para este caso, por ejemplo, se ha requerido 8 equipos. 8 equipos HGPS-1000 de 1 mega. Y utilizando los mismos datos del despacho de cargas realizado por el CNDC, aquí tengo ya los valores. Fíjense. A las 9 de la mañana puedo arrancar, digamos, 6 equipos de 1 mega. Esto me va a producir 6.000 metros cúbicos de hidrógeno por hora. Estos 6 equipos, como cada uno consume 5 megavatios,
van a consumir 30 megavatios. Pero a las 9 de la mañana, la planta solar Uyuni está produciendo 35 megavatios. 35 menos 30 es 5 megavatios de remanente y eso va a ser despachado en lo que es el sistema interconectado. A las 10 de la mañana ya sube a 50 megas la potencia de la planta solar. Entonces ahí sí ya puedo instalar, arrancar los 8 equipos. De los 6, aumento 2 más. Ya están los 8 equipos que se han adquirido. Y con los 8 equipos ya puedo producir 8.000 metros cúbicos de hidrógeno por día. Estos 8 equipos pueden producir para este día viernes 1 de marzo del 2024, pueden estar durante 4 horas produciendo a plena carga. Respetando lo que habíamos dicho solamente como si existiera para mí la planta solar Uyuni, a las 14 horas tengo que apagar a 3 equipos y solamente me van a quedar 5. Los 5 me van a producir 5.000. ¿Ya? Y a partir de las 15 horas hasta las 17, apago 4 más y solamente se queda 1. Ese 1 me va a producir 1.000 metros cúbicos de hidrógeno por hora. Al final del día, con este equipo HGPS 1000, voy a obtener 46.000 metros cúbicos de hidrógeno por día. Este mismo ejercicio lo vamos repitiendo para cada día, para el sábado 2, el domingo 3, el lunes 4, el lunes 5, etcétera, para cada uno de los días, ¿no? Eh, Fíjense, por ejemplo, podemos hacer uno más, un repaso más aquí, para el martes 19 de marzo de 2024, a las 9 de la mañana, puedo arrancar 6 equipos, otra vez, para que se entienda bien, y produce 6.000 metros cúbicos de hidrógeno por hora. Los 6 equipos me consumen 30 megas y el martes 19 de marzo, a las 9 de la mañana ya está produciendo 37.34 megas la planta solar Uyuni. Entonces tengo un remanente de 7.3 que está siendo inyectada a todo el sistema. A las 10 de la mañana ya pueden arrancar los 8 equipos. Entonces, puedo ir variando. A las 11 de la mañana tengo que apagar 2 equipos y a las 8 vuelvo, ¿sí? Durante otras 4 horas. Aquí voy a tener que apagar un equipo, funcionan 7 equipos, y aquí voy a apagar la mitad. Entonces, tendríamos funcionando 4 equipos. Al final del día, he conseguido generar 63.000 metros cúbicos de hidrógeno por día en los puntos de consumo. Entonces, sumando estos volúmenes obtenidos durante todo el mes, hasta el domingo 31 de marzo, esta es la suma, es 1.686.000 metros cúbicos de hidrógeno por mes, lo que significa 1.69 millones de metros cúbicos de hidrógeno por mes generados con estos electrolizadores. Y habíamos dicho que necesitamos 1,50. Entonces, sí podemos cubrir ese 10%. Ahora, esto es solamente con 8 equipos, pero recuerden que nosotros hemos hablado de atomizar, porque hay muchos lugares, muchos puntos de consumo. Entonces, esto se puede ir atomizando. En este caso, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, muestro acá, utilizamos el equipo HGPS 200. Este HGPS 200 genera 200 metros cúbicos de hidrógeno por hora. Y también está consumiendo, ¿dónde está?
1 megavatio. 1 megavatio de consumo de cada. Entonces hacemos lo mismo. En este caso, se ha calculado 30. Con 30 equipos HGPS 200, podría cubrir la demanda. Entonces, otra vez, a las 9 de la mañana, puedo arrancar los 30 equipos, porque me van a consumir 30 por 1, 30 megas. Y a las 9 de la mañana hemos indicado que ya la central fotovoltaica está generando 35 megas. Hay un remanente de 5 megas. Y estos 30 equipos me van a producir 6.000 metros cúbicos de hidrógeno por día. Entonces, estos equipos deben estar ubicados en los centros de consumo, como habíamos dicho, ya sea tanto en la parte de la red primaria, como también en la red secundaria. Haciendo el mismo ejercicio que les he mostrado anteriormente, llego a obtener 1.46 millones de metros cúbicos por mes. En este caso, no cubrimos el 10%, pero como tengo todavía potencia remanente, es simplemente instalar otros equipos de más baja potencia y consumir esas pequeñas potencias remanentes, y también voy a obtener el 1.5 millones de metros cúbicos que se requiere en este caso para el gas domiciliario, que lo tenemos por acá. Para marzo, ¿no? El 10% sería 1.50 millones de metros cúbicos. Bueno, creo que es el tiempo que se me dio para exponer. He tratado de explicar tanto la teoría como la parte práctica eh, del tema. Gracias, Marcelo. Sí, bueno, muchas gracias, Wilson. Muy práctica la exposición. Igualmente que en la anterior exposición, queremos agradecerte como Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Cochabamba, tu participación en este evento, tu apoyo, y esperamos contar con tu apoyo en futuros eventos, ¿no? Oportunamente haremos llegar a todos los expositores un certificado de agradecimiento, ¿no? Bueno, podemos pasar a la parte de consultas. Pueden utilizar el chat como en el primer caso, o también podrían utilizar el micrófono previamente levantando la mano, ¿no? Tenemos una pregunta aquí en el chat de Wilson. Nos preguntan, ¿se utilizó hidrógeno amarillo? Sí, perdón, si utilizo hidrógeno amarillo, no puedo aseverar que el consumo de energía sea proveniente de la fuente solar. Por tal razón, no debería ser un análisis debería ser un análisis de producción con fuente fotovoltaica, porque la disposición de energía eléctrica no será variante con relación a la radiación. Sí, justamente por eso se denomina hidrógeno amarillo, ¿no? Que parte de un hidrógeno verde que se inyecta, se disemina, digamos, por todo el sistema interconectado. Y estamos hablando de una central solamente, ¿no? Porque si ese parque desarrollamos con varios centrales fotovoltaicas, podemos llegar a tener un gran porcentaje de energía solar durante el día. Pero fíjense que cada vez que la central fotovoltaica o una central fotovoltaica se instale en ese parque, lo que va a hacer es bajar el consumo de gas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es bajar el consumo de gas. Entonces, cuanto más centrales fotovoltaicas instalemos, y en ese punto con tan alta eficiencia como es el área que se les ha mostrado, entonces baja la producción de gas. Efectivamente, la conexión, como también se ha expuesto anteriormente,
la licenciada Yolanda, es el uso de la red. Pero yo no estoy utilizando el uso de la red de manera constante, porque no tendría sentido. Me estoy concentrando solamente en respetar la producción de potencia de la planta solar fotovoltaica de Uyuni. Porque si no existiera ni esa, no hubiera nada, entonces no tendría sentido. ¿No? Lo que se necesita y lo que se requiere es tener mayores plantas solares para poder aprovechar esa energía que está diseminada en toda la red. Porque no me voy a poder acercar, digamos, hasta la planta Uyuni, generar el hidrógeno en ese lugar y después lanzar, digamos, grandes tuberías hacia los centros de consumo. Porque tampoco se puede utilizar las tuberías existentes que tenemos antiguas aquí en Bolivia. No están hechas para el transporte de hidrógeno. No están hechas. Ya les he indicado que el hidrógeno es el elemento más pequeño y tranquilamente puede traspasar cualquier material. No sé si respondió la pregunta. Sí, gracias, Wilson. Sí, justamente complementando tal vez tu participación, sabemos de que a mediano plazo se tiene previsto la construcción de varias centrales fotovoltaicas, ¿no? Justamente en el occidente de nuestro país, que de alguna forma van a contribuir, ¿no? A cambiar un poco más nuestra matriz energética, que como lo comentaba la ingeniería Yolanda, bueno, actualmente es con gran participación de generación no renovable, ¿no? Como es el gas natural. Y bueno, también a futuro se está estudiando la, la, la implementación de muchas más plantas de generación solar. Bueno, no solamente solar, también generación eólica, principalmente en el área oriental, ¿no? Así que vamos a tener, o está previsto que nuestra matriz energética en la parte, claro, de lo que es el sector eléctrico, cambie. Bueno, no va a ser un cambio eh, brusco, ¿no? Pero va a ser un cambio lento, pero vamos a ir descarbonizando nuestra matriz energética, ¿no? Bueno, Wilson, creo que no tenemos más preguntas. Voy a revisar el chat, sí, no tenemos más. Nuevamente agradecerte por la participación el día de hoy en este ciclo de conferencias y bueno, a todos los demás participantes también agradecerles por su asistencia. Habían muchas consultas sobre el tema de los certificados. Es importante aclarar que vamos a habilitar un formulario de registro para que todos los interesados en el certificado digital se puedan registrar. Y también recomendarles de que pongan su nombre completo en la lista de participantes al ingresar al Zoom para que nosotros podamos hacer una verificación de las personas que vayan a solicitar el certificado, ¿no? Que hayan participado mínimamente de 2 de los 3 días del ciclo de conferencias, ¿no? Bueno, cualquier otra aclaración la vamos a ir realizando a través del grupo de WhatsApp que se ha generado para este evento, ¿no? Bien, entonces nada más que decir, Wilson, nuevamente muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad, ¿no? Gracias. Sí, y a todos, bueno, nuevamente que tengan muy buenas noches y mañana continuaríamos con los siguientes temas de exposición que están a cargo de los ingenieros Juan Pablo Calderón y el ingeniero Oscar Siles, que nos van a hablar de los temas en la primera parte. El ingeniero Oscar Siles nos va a hablar de la ingeniería de costos para alcanzar un costo nivelado de hidrógeno competitivo para el hidrógeno verde en la transición energética. Y en una segunda presentación, el ingeniero Juan Pablo Calderón de la empresa H2 Bolivia nos va a hablar sobre el tema de relevamiento del proyecto de planta de amoníaco verde en Oruro, ¿no? Bien, entonces con esto concluimos la conferencia del día de hoy y
estaríamos continuando el día de mañana a partir de las 19:30. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.